a mí. Trabajo en las vías del ferrocarril. Aquí estamos de nuevo. Volvemos después del separador con la música de Papo, que siempre también nos acompaña. Sí. Buenísimo ese tema. Y como dijimos al inicio del programa, tenemos un tema que es recurrente para nosotros. Acá manejamos un lenguaje futbolero cada vez que hablamos. Y ahora vamos a ver un poco por qué. Así que claro, bueno, vamos a ver por qué y cómo eso se vincula con los ferrocarriles. Hace varios programas que teníamos ganas de trabajar con una columna, que Meche es otra columnista de lujo, y propusimos, bueno, trabajemos con lo que tiene, digamos, la historia o cómo está relacionado los ferrocarriles con el fútbol, o cómo el fútbol, muchos clubes de fútbol del interior de la Argentina o todo el país, nacieron al calor de los ferrocarriles. Meche estudió eso, así que todo tuyo, Meche, adelante. Sí, bueno, se fue desprendiendo también un poco de todo esto que contabas, Nico, de que veníamos hablando sobre el tema. Y uno de los disparadores había sido cuando fue la columna de Talleres de Junín, que un poco ahí ya se vislumbraba cuando empezaba a llover la historia de Talleres y demás. Bueno, todavía hablamos de Taller de Remedio de Escalada, ¿te acordás? Dijimos, sí. al toque se nos vinieron algunos nombres a la cabeza, Taller de Remedio de Escalada, sí, Taller de Córdoba. Ferrocarril Oeste, dije, bueno, claro. Había historia ahí para ver. Bueno, también como recién mencionábamos en la entrevista anterior, ¿no? Hablando un poco del contexto de lo que es el ferrocarril en lo largo de la historia, a finales del siglo XIX, cuando Argentina se estaba consolidando como Estado, que esto ya lo venimos hablando en otras columnas, en su rol de productor por ahí de materias primas, ¿no? Como con un modelo agroexportador. El tren aparece como dando respuesta a este sistema, a este modelo, siendo como el medio de transporte más eficaz, rápido y económico para transportar las mercaderías producidas en las provincias hacia el puerto de Buenos Aires, ¿no? En este sistema extractivista. Y en este contexto empezaron a aparecer progresivamente inmigrantes y también, bueno, nativos que se empezaban, ¿no? A trabajar acá en el ferrocarril. Y en ese contexto de que los inmigrantes venían, la mayoría de Gran Bretaña, en Gran Bretaña ya como que ellos mismos trajeron, ¿no? el deporte, el fútbol, y al empezar a trabajar en el ferrocarril, y el ferrocarril a su vez empezar a extenderse en el interior del país, los inmigrantes fueron introduciendo este deporte. Entonces, a la vez que el ferrocarril se iba extendiendo en el país, donde pasaba el ferrocarril brotaba una cancha. Es como que siempre al costado empezaba a aparecer, y donde paraban los ferroviarios a trabajar y a descansar, hacían como actividad algo que empezó como un juego, después empezaron a organizarse. Y ahí, bueno, es en donde la vida obrera y el inicio de los clubes se empieza a dar. Y empieza también esto, ¿no? El fútbol tiene eso, ¿no? También, sí, que hay un espacio más o menos abierto, digamos, y hay una pelotita, algo redondo, y ya está, te pones a jugar. Eso tiene el potrero, claro, al lado de la vía. De hecho, cuando yo misma iba viendo la columna, me iba acordando, yo siempre tomaba antes mucho el tren, la Avenida San Martín, para venir de Pilar a Capital, y al costado de cada estación, y más cuando te vas acercando más para las estaciones terminales, siempre hay una cancha donde hay un poco más de espacio y de pasto. Bueno, y en esto, ¿no? Se podría decir de que, bueno, donde pasaba el ferrocarril brotaba una cancha, y que me pareció interesante esta frase de que se puede decir también que la pelota llegó a la Argentina a bordo del tren, porque en realidad vienen los inmigrantes de Gran Bretaña y empieza a jugarse más a la pelota. Esto se empieza a hacer costumbre, y en la medida que el tren se extiende al interior del país, va la pelota con los ferroviarios. Claro, está bueno situarlo en contexto histórico. Fútbol, un deporte que se crea de una manera en Inglaterra, los ingleses llegan a través del ferrocarril, viajan al interior, y donde baja empiezan a jugar fútbol, y ahí empieza... Claro, gastaban sus horas libres, y empieza como todo empiezan a decidir, a tomar decisiones, se empiezan a organizar y empiezan a crear equipos de fútbol estables, empieza el típico torneo. Y bueno, muchos de los clubes que hoy en día están encima con Argentina, que bueno, como en realidad todo el mundo es muy futbolero, pero Argentina tiene una connotación muy grande, muchos de los clubes actuales tienen un pasado ferroviario. Entonces es un poco como la línea de lo que veníamos hablando. En contexto histórico es a finales del siglo XIX,
Algunas crónicas sitúan en que en 1870, por ejemplo, empieza la primera locomotora por Córdoba, uniendo el trazado de Rosario, ¿no? Que era como eso, era el momento, la novedad. Y aparte de modificar esta morfología urbana, como hablamos también en otras columnas, empieza esto de los clubes. Los nombres de las compañías fueron cambiando a lo largo del tiempo, pero todavía en algunas, en los primeros nombres de los clubes, se puede leer en las historias, ¿no? Como por ejemplo, hay algunos primeros torneos que se jugaron en la década de 1890, en donde aparece el Team Buenos Aires and Rosario Railway. Aparte todos tenían nombres en inglés, ¿no? Uh-huh. Buenos Aires and Rosario Railway Athletic Company y el Buenos Aires Railway. En 1889 se fundó el Central Argentine Railway Club en la ciudad de Rosario, que luego fue el famoso Rosario Central, del que vamos a hablar más tarde. O sea, el primer nombre de Rosario Central era Central Argentine Railway Club, ¿no? Exacto, sí, sí. Ese fue como su primer inicio y después, claro, bueno, se devino ya fueron Rosario cambiando. Central. Exacto. Después, en general, los obreros que están encargados del mantenimiento de las locomotoras crearon clubes, los típicos llamados talleres, el Club Talleres de. Entre esos hay varios que, por ejemplo, puedo mencionar como el muy conocido Talleres de Remedios de Escalada, Talleres de Córdoba, Talleres en Perico, de Caleta Olivia, Añatuya, en Frías, Mar del Plata, Corrientes, como para que nos demos una idea de tantos, ¿no?, que hay en Metán, Talleres Cañada de Gómez, Talleres de Tafí Viejo, bueno, que ahí está en Tucumán, de donde es José. Exactamente. San Antonio Oeste. Claro, básicamente todos los talleres tenían un club y algunos lograron trascender. Y hoy, sí, inclusive acá vemos Talleres de Córdoba, es el club más grande de Córdoba y disputa en primera, está jugando Copa Libertadores, bueno, Rosario Central. Pero en el caso de los talleres, muchos trascendieron, Talleres de Remedio de Escalada, y otros habrán quedado más en una lógica local. Sí, y otros también de que por ahí se consolidaron como grupos, como talleres, por ejemplo, Andes Talleres en Mendoza, Talleres de Palmira, que después también nombraré, que también tienen se abrieron a la comunidad. Lo que fue pasando a lo largo de la historia con los diferentes clubes es que muchos eran sí o sí netamente ferroviarios, y los que pudieron y vieron que trascendía el ferrocarril en sus comienzos, porque hoy en día ya trascendieron esos clubes, pero en sus comienzos, cuando veían que el club ya trascendía, lo abrían enseguida a la comunidad y el barrio, y fueron creciendo, como fue el caso de Ferrocarril Oeste, que incluso hoy en día vos pasás ahí por cerca de la zona y se nota que hay una cosa barrial, de identidad barrial muy grande. Uh-huh. Ellos enseguida lo abrieron a la comunidad, no era necesario, si bien lo iniciaron de la línea Sarmiento, ¿no?, en el barrio porteño de Caballito, fue fundado por 96 empleados de esa compañía, de los cuales la mayoría eran ingleses, pero bueno, a diferencia de otros clubes ferroviarios que eran muy por ahí más cerrados en sus comienzos a solamente que sea familias ferroviarias, se abrió enseguida. Claro. Después está el caso, por ejemplo, de el Club Ferrocarril Urquiza, bueno, de la línea Urquiza, que nació cerca ahí de la estación de Villa Lynch, que se lo conoce hoy en día como el furgón de Villa Lynch, que también tiene el estadio ahí, la cancha muy cerquita de la estación. El Club Atlético Palmira, bueno, también de los Talleres de Palmira, que yo también tuve la suerte de conocer en Belgrano Cargas. También, ¿no?, la línea Belgrano de trocha angosta a lo largo de toda su trocha, desde Rosario, Córdoba, para el norte, y bueno, acá en este caso la línea San Martín también, cómo fue expandiéndose el fútbol ahí. Bueno, y Córdoba, que tiene varios casos. Sí. Está el caso de Talleres, la T, por sí, supuesto. Talleres es como el más emblemático, el más reconocido, ¿no? Exacto, sí, sí. Las primeras reuniones del Club Atlético Talleres de Córdoba empiezan a surgir en la tornería, eso dice la historia, en 1913, o sea, ya hace un montón de tiempo, con los trabajadores ahí del ferrocarril. ¿Y hay alguno más en Córdoba también? En Córdoba, sí. Está el Instituto Atlético Central Córdoba, que ese se fundó en 1918, con el primer nombre fue Instituto Ferrocarril Central Córdoba, después cambió su nombre a Atlético Córdoba, bueno, también.
bueno, eso también, ¿no? Que iba pasando de que se fomentaba el deporte en todas sus facetas y primero era para ferroviarios y después todavía tuvieron también la visión de poder abrirlo al público y a la comunidad. Y después hay un rosarino, ¿no? Porque hay ahí una pica entre Córdoba y Rosario. No sé si Rosario tiene algún club. Tiene, y también esto, ¿no? Como también pasaba mucho de que entre Rosario y Córdoba compartían esto también del ramal y que se iba expandiendo para allá. Y esto nos va a dar pie también a la entrevista que sigue, es en el Rosario, en el Club Atlético Rosario Central. El famoso canalla, o la academia. Exactamente, sí. Este es muy interesante porque es hacia finales de 1880 los trabajadores del Ferrocarril Central Argentino se juntaron a jugar al fútbol y después más tarde, algunos años después, o sea, ya seguían con estos torneos que se iban realizando. En la víspera de Navidad se juntaron 70 personas cerca de un bar en Rosario con la intención ya de fundar el club. Y ahí fue cuando en sus comienzos el inglés Thomas Matton propuso Central Argentine Railway Athletic Club. Y el primer presidente fue de origen escocés, Colin Boulder Calder, y consiguió el primer terreno para el campo de juego, ¿no? Y después lo que me pareció interesante también, que seguro también nos contarán en los minutos que nos queda el próximo invitado, es que al principio podían ser solamente socios ferroviarios y bueno, que el primer había un vagón viejo que funcionó mucho tiempo como sede, vestuario y tribuna, ¿no? Como el vagón funcionó como esa imagen, ¿no? Me la imagino ahí, ¿no? Al costado de la cancha un vagón que era todo junto, era la sede, la tribuna, el vestuario y bueno, ahí los ferroviarios. La impronta ferroviaria estaba ahí, en ese marco tenemos, la pelota quedó picando con esta columna, Mecha, la tenemos picando de borde del área, así que le pegamos al arco directamente, lo tenemos en línea